La primera vez que escuché a Rafael pronunciar mi nombre no fue durante el ritual, sino en el reflejo sucio de un espejo de pasillo. Su voz no llegó a través del vidrio, sino desde mi nuca, pero supe, con esa certeza que no se discute, que si giraba la cabeza iba a encontrar sus ojos esperándome en la superficie manchada. Aquella noche, antes de cualquier oración, antes de abrir siquiera el ritual romano, di una orden que ni la familia ni los asistentes entendieron de inmediato. Quiero todos los espejos cubiertos antes de que empecemos. Todos. Incluso los que crean haber olvidado. No lo dije por superstición barata ni por repetir costumbres antiguas sin sentido. Lo dije porque, en casas como esa, los espejos nunca muestran solo lo que tienen delante. Y Rafael ya había demostrado que sabía usarlos mejor que nadie. La casa de Rafael no era especialmente vieja ni lúgubre. Era una vivienda de clase media, con muebles comprados a crédito y fotografías familiares cuidadosamente colocadas, como si quisieran probar que allí siempre había reinado la normalidad. Sin embargo, en cada habitación había al menos un espejo, el del recibidor para la última mirada antes de salir, el del baño empañado por la ducha, el del armario del dormitorio principal y, sobre todo, el del cuarto donde todo empezó, un espejo alto con marco de madera oscura, ligeramente rajado en una esquina. La madre, con los ojos hinchados de no dormir, me miró como si hubiera oído mal cuando insistí en cubrirlos todos. El padre preguntó si no era suficiente con sacar el del cuarto de Rafael. Yo repetí, más despacio, que no quería ver ni un solo reflejo expuesto mientras estuviéramos allí dentro, porque él, lo que hablaba a través del hijo, ya no se conformaba con un cuerpo, estaba aprendiendo a habitar superficies. A veces, cuando la gente me pregunta por qué algunos exorcistas piden cubrir espejos, creen que se trata de una tradición romántica, de esas que se cuentan en historias de miedo para adolescentes. Lo cierto es que, en más de un caso, los fenómenos más violentos no se produjeron en la persona poseída, sino en aquello que la casa usaba para devolverle su propia imagen. Es en los reflejos, donde muchos descubren demasiado tarde que no están solos, que hay un rostro detrás del suyo, un par de ojos recién aprendidos, observando desde el fondo de un vidrio viejo. Rafael había sido visto hablando frente al espejo del cuarto, respondiendo a alguien que nadie más oía. Cuando le preguntaban con quién conversaba, sonreía y decía, con el que sabe quiénes somos de verdad cuando nadie nos mira. Por eso, antes de poner un pie en su dormitorio, ya sabía que no quería darle más puertas de las necesarias. Esa noche, mientras la familia corría por la casa buscando sábanas viejas, mantas y hasta toallas para tapar los marcos, yo recorría los pasillos con una sensación que ya conocía demasiado bien, la de entrar en un lugar donde las fronteras entre dentro y fuera se habían adelgazado peligrosamente. Ver cómo cubrían cada espejo era como ir cerrando ventanas que nadie supo cuándo se habían abierto. Algunos reflejos tardaban en desaparecer bajo la tela, como si se resistieran a perder su acceso al resto de la casa. En uno juraría haber visto, por una fracción de segundo, una mano apoyada en el otro lado del vidrio, como si alguien se retirara a último momento. Nadie más dijo haberlo visto, y no insistí. En esta clase de trabajo, hay cosas que solo el exorcista debe cargar para que los demás no huyan antes de tiempo. Cuando por fin declaré en voz alta que no quedaba ningún espejo descubierto, el silencio que siguió no fue un alivio, sino una especie de pausa contenida, como cuando en un teatro se apagan todas las luces antes de que se abra el telón. Rafael seguía encerrado en su cuarto, al final del pasillo, y bajo la sábana que cubría el espejo principal se dibujaba una silueta tenue, como si el marco conservara memoria de quien se había quedado allí demasiado tiempo mirándose. Me coloqué la estola, tomé el crucifijo y antes de dar el primer paso hacia esa puerta, dije algo que no estaba en ningún manual, pero que sentí necesario. A partir de ahora, no crean en nada de lo que esta casa les devuelva, ni una voz, ni una sombra, ni un reflejo, solo en lo que escuchen de este lado. Entonces, con todos los espejos cubiertos y las luces vibrando con una intensidad ligeramente equivocada, avancé hacia el cuarto de Rafael, sabiendo que lo peor no era lo que veríamos, sino lo que habíamos decidido no mirar. Mientras escuchas lo que voy a contarte de Rafael, quiero que imagines tu propia casa, ahora mismo, con todas las luces apagadas salvo la de la pantalla que tienes delante.
Imagina que te levantas en mitad de la noche para ir al baño y, por costumbre, miras de reojo el espejo del pasillo o el del lavabo. Pero esta vez alguien te ha pedido que no lo hagas, que pases de largo como si no estuviera ahí. Eso fue exactamente lo que les pedí a ellos, que a partir de cierto momento caminaran por su propia casa como si los espejos no existieran, porque lo que había empezado a mirarlos desde dentro no necesitaba permiso para responder si lo llamaban por accidente con la mirada. Te voy a pedir algo muy concreto antes de seguir entrando en esa casa conmigo. Quédate hasta el final de este relato. No por el morbo de saber qué pasó con Rafael, sino porque lo que ocurrió con sus espejos puede ayudarte a entender cosas que quizá has sentido frente a los tuyos y que siempre preferiste atribuir al cansancio o a la sugestión. Si este tipo de oscuridad te interesa, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Cada nueva historia es otra habitación a oscuras donde entramos juntos. Y es mejor no cruzar esas puertas solo. También te pido que dejes tu me gusta mientras escuchas. Puede parecer un gesto pequeño, pero hace que este tipo de experiencia llegue a más gente que, como tú, ya te vea impresión de ver algo detrás de su propio reflejo y decidió no comentarlo con nadie. En los comentarios, escribe tu país y tu ciudad. Me interesa saber desde qué rincón del mundo estás escuchando hablar de Rafael y de los espejos cubiertos. Qué tan lejos estás de aquella casa y qué tan cerca puedes estar de un pasillo donde un vidrio viejo refleja algo que no está en la habitación. No voy a romper el clima con bromas ni con frases vacías de motivación. Todo lo que te pido, suscribirte, dejar tu me gusta, decirme desde dónde escuchas, forma parte de algo muy sencillo. Saber cuántos de ustedes han sentido que un espejo, alguna vez, devolvía una habitación ligeramente distinta a la que tenían detrás. Mientras te cuento lo que pasó cuando por fin cubrimos todos los espejos de la casa de Rafael, presta atención a cualquier reflejo que tengas cerca. Una pantalla apagada, un vidrio, una ventana en la oscuridad. Si notas que te cuesta un poco más de lo normal apartar la mirada, recuerda lo que les dije a ellos aquella noche. No creas en todo lo que el vidrio te devuelva, y por nada del mundo respondas si sientes que alguien, desde dentro, pronuncia tu nombre. Rafael tenía 17 años cuando su madre llamó por primera vez a la parroquia. La voz al otro lado de la línea tenía esa mezcla de vergüenza y urgencia que uno aprende a reconocer con los años. No era la llamada de quien quiere que le bendigan una casa por tradición, sino la de alguien que ha aguantado demasiado tiempo antes de pedir ayuda. Me dijo que todo había empezado con pequeños cambios, cosas que cualquiera habría atribuido al carácter de un adolescente. Insomnio, irritabilidad, horas encerrado en su cuarto con la puerta cerrada y la música apagada. Lo extraño no fue eso, sino el modo en que empezó a hablar de sí mismo. Ya no decía yo, decía nosotros. Y cada vez que lo hacía, sus ojos, según la madre, se desviaban apenas hacia el espejo grande de su habitación, como si esperara que alguien más completara la frase. Cuando llegué a la casa por primera vez, todavía antes de pedir a la diócesis permiso formal para el ritual, quise verla en su estado normal, sin sábanas ni telas cubriendo nada. El pasillo se abría hacia una sala modesta, con un televisor apagado, un sofá algo hundido, y fotografías familiares enmarcadas con cuidado exagerado. Frente a puerta principal, casi como un guardián cotidiano, había un espejo de medio cuerpo con marco simple, de esos que se compran en cualquier tienda de barrio. La superficie mostraba la entrada y parte de la sala detrás de mí, pero la luz parecía comportarse distinto al cruzar por él, volviéndose un poco más fría, más lenta. Rafael no apareció de inmediato. Escuché sus pasos en el piso superior, pero no bajó hasta que la madre subió a golpear la puerta de su cuarto, 3 veces, con una insistencia que ya delataba costumbre. Cuando por fin lo vi, la primera impresión fue engañosa. Era un muchacho delgado, ojeroso, vestido con una camiseta negra y pantalones de chándal, el cabello un poco largo cayéndole sobre la frente. Si uno no miraba demasiado tiempo, parecía solo cansado, tal vez deprimido. Pero bastó que cruzara el marco del pasillo para notar el desequilibrio. No miró a sus padres, no me miró a mí. Miró directo al espejo de la entrada, como si quisiera confirmar algo en la imagen antes de permitir que la escena siguiera. Sus labios se movieron sin emitir sonido, como si pronunciara una palabra de prueba, y apenas entonces desvió los ojos hacia mí y dijo,
Así que es usted el que viene a decirnos quién puede quedarse. No respondí de inmediato. Hay frases que uno aprende a no tomar al pie de la letra, pero también a no ignorar. Le pedí que nos sentáramos en la sala, lejos del espejo, pero él eligió una posición desde la cual podía seguir viéndose de reojo en la superficie, como si no soportara estar del todo fuera de cuadro. Durante los primeros minutos, la conversación fue extrañamente tranquila. Me habló de sus estudios, de la separación temporal de los padres que nunca llegó a concretarse, de noches en las que sentía que alguien estaba sentado a los pies de su cama, respirando al ritmo contrario al suyo. Cada vez que mencionaba la palabra noche, su mirada daba un pequeño salto hacia el espejo, casi imperceptible, como quien comprueba que el otro sigue allí. La madre me había contado por teléfono que, unas semanas antes, lo había sorprendido hablando solo en su cuarto frente al espejo grande. No era un monólogo nervioso ni una práctica de discurso. Había pausas, silencios cargados, momentos en que parecía escuchar algo y respondía con frases cortas, como quien participa en una conversación donde la otra voz no es audible para los demás. Cuando le preguntó con quién hablaba, Rafael respondió con naturalidad: con nosotros. Y al ver el gesto de horror de la madre se corrigió: conmigo, mamá, contigo, con los de siempre, no exageres. Pero desde ese día, ella había empezado a fijarse en cada reflejo de la casa, buscando señales de algo que no supiera nombrar, encontrando, una y otra vez, solo su propio rostro deformado por el miedo. Durante mi primera visita no hice más que observar y recopilar información. Tomé nota de los horarios en los que los fenómenos parecían intensificarse, de las frases exactas que él decía mientras dormía o fingía dormir, de los cambios de temperatura en el cuarto, de los olores que aparecían y desaparecían sin explicación, un perfume antiguo que nadie usaba ya, un olor a metal caliente en plena madrugada. Pregunté por cualquier práctica esotérica reciente, juegos de invocación, curiosidades peligrosas. La familia negó, con ese miedo sincero de quien teme estar siendo acusado de algo que desconoce. Lo único nuevo en la casa, según ellos, era el espejo grande del cuarto de Rafael, comprado meses antes en un mercadillo de segunda mano. Le gustó porque se veía más alto en ese vidrio que en los otros, dijo el padre, intentando una sonrisa que se quebró a mitad camino. Esa noche me fui sin pronunciar la palabra posesión. No porque estuviera descartada, sino porque la experiencia me había enseñado lo peligroso que es nombrar en voz alta algo que todavía está en fase de observación. Las palabras, en este terreno, no son neutras. Sin embargo, al salir, no pude evitar mirar una última vez el espejo del recibidor. Mi reflejo estaba allí, ligeramente deformado por el ángulo, pero detrás de mi hombro derecho, a la altura de la escalera, creí ver una mancha más oscura que las sombras habituales, con una sugerencia de hombros y cabeza inclinada. Pestañeé, giré el rostro, y el pasillo estaba vacío. Cuando volví la vista al espejo, la mancha había desaparecido también, como si hubiera recordado tarde que todavía no era su turno de entrar en escena. Pasaron algunas semanas de entrevistas, observaciones y oraciones discretas, antes de que la diócesis autorizara el ritual mayor. Durante ese tiempo, los relatos de la familia se volvieron más inquietantes. El padre afirmaba haber oído su propio tono de voz, llamando a Rafael desde el pasillo cuando él estaba en el trabajo. La madre decía que, al limpiar el espejo del cuarto, su reflejo se movió un segundo más tarde que su mano. El muchacho, por su parte, empezó a decir frases que no encajaban con su edad. Hablaba de pacto de miradas. Decía que lo que no se mira no desaparece, solo se muda. Y comentaba, casi divertido, que a veces despertaba antes que su propio reflejo. Cada nuevo detalle confirmaba lo que temía desde el inicio. No estábamos frente a un simple caso de opresión, sino ante algo que había encontrado en los espejos una forma de arraigarse más hondo. La decisión de cubrirlos todos nació, en parte, del recuerdo de otro caso en que no lo hicimos. En aquella ocasión, mientras rezábamos alrededor de la persona afectada, el espejo del armario empezó a mostrar, con segundos de atraso, escenas que todavía no habían ocurrido en la habitación, como pequeñas premoniciones deformadas. Aquello desestabilizó tanto a la familia que, aunque el ritual consiguió algún alivio, el miedo a lo que el vidrio pudiera seguir mostrando nunca se fue.
No quería repetir ese error con Rafael. Sabía que, si permitíamos que los espejos siguieran abiertos durante el exorcismo, cualquier cosa que se manifestara allí dentro tendría no solo una víctima, sino también un público en cada habitación. Así llegamos a la noche en que volví con la estola morada, el ritual romano y la maleta con agua bendita, sal exorcizada y el crucifijo que me había acompañado en demasiadas habitaciones como para contarlas. Antes de cruzar el umbral, reuní a la familia en la sala y expliqué con calma, mirando a cada uno a los ojos, lo que íbamos a hacer primero. Hoy no vamos a empezar por el cuarto de Rafael, les dije. Hoy empezamos por los espejos. Si ellos siguen abiertos, cualquier cosa que echemos por la puerta podrá entrar de nuevo por el vidrio. Nadie discutió. La madre se levantó en silencio, fue a buscar sábanas. El padre abrió armarios y cajas viejas buscando telas. Los hermanos recorrieron la casa con las manos llenas de mantas, y poco a poco, como quien apaga ventanas en una ciudad sitiada, cada reflejo de la casa fue cayendo bajo un manto opaco. Cuando cubrimos el último, el de la entrada, y la sala se quedó sin duplicados, supe que, por fin, el exorcismo de Rafael podía comenzar. Subimos al piso de arriba con la casa ya privada de reflejos. El pasillo que llevaba al cuarto de Rafael, sin los brillos habituales de los marcos, parecía más estrecho, como si las paredes se hubieran aproximado un par de centímetros al verse liberadas de la tarea de devolver imágenes. Las lámparas, desnudas, devolvían una luz amarilla y triste, sin los ecos de cristal que antes salpicaban las paredes. A cada paso, las tablas del suelo gemían con un lamento largo, y el aire se sentía cargado, no tanto de frío como de algo más denso, como si la casa hubiera respirado hondo y se negara a soltar el aire. La sábana que habíamos echado sobre el espejo del cuarto de Rafael se distinguía desde el pasillo como una silueta blanca, alta, pegada a la pared del fondo, recordándome más a una presencia inmóvil que a un simple objeto cubierto. Antes de entrar, pedí a los padres que se quedaran en el extremo del pasillo, justo donde la luz de la planta baja aún alcanzaba a subir por la escalera. No quería más ojos dentro del cuarto de los necesarios. Les dije que, pasara lo que pasara, no retiraran ninguna tela, no descubrieran ningún espejo, aunque escucharan su nombre pronunciado con mi voz, con la de Rafael o con la de cualquiera de ellos. La madre asintió con un gesto brusco, aferrando un rosario entre los dedos. El padre, en cambio, miró un segundo más de lo debido hacia la sábana blanca del fondo, como si le costara aceptar que, detrás de esa tela común, hubiera algo capaz de mirar de vuelta. Me acompañaría solo uno de los hermanos, por indicación mía, para responder en caso de que Rafael no reaccionara a mi presencia. Los demás se quedarían fuera, rezando en voz baja, manteniendo la casa anclada a algo que no fuera el miedo. La puerta del cuarto estaba entreabierta, apenas unos milímetros, lo suficiente para dejar escapar una corriente de aire frío que no se correspondía con la temperatura del resto de la casa. Empujé con suavidad, sin estrépito, y la hoja cedió sin resistencia, como si alguien la hubiera estado sosteniendo desde dentro, solo para escuchar el sonido de la madera al abrirse. El olor me llegó primero, una mezcla de sudor rancio, perfume barato masculino y ese toque metálico, casi sanguíneo, que a veces aparece en habitaciones donde alguien ha pasado demasiadas noches sin dormir. Las cortinas estaban corridas, pero no del todo. Por una pequeña rendija se colaba una línea de luz exterior que cortaba la penumbra en diagonal, rozando la sábana que cubría el espejo y el borde de la cama de Rafael. La tela proyectaba una sombra de contornos raramente precisos para un objeto inanimado, como si algo detrás de ella estuviera demasiado quieto, practicando la inmovilidad. Rafael estaba sentado en el suelo, no en la cama. Tenía la espalda apoyada contra la pared opuesta al espejo cubierto, las rodillas flexionadas, los brazos descansando sobre ellas en una postura que habría parecido casi relajada de no ser por la tensión visible en sus manos. Sus dedos, largos y huesudos, se contraían y extendían como si estuvieran palpando algo invisible sobre la madera. No levantó la vista cuando entré. Su mirada estaba fija en algún punto intermedio entre mis pies y la sábana, como si el suelo estuviera mostrando imágenes que yo no alcanzaba a ver. Me acerqué despacio, el crucifijo colgado a la altura de su pecho,
no como amenaza, sino como recordatorio de a quién invocábamos allí dentro. Rafael, dije, usando un tono que mezclaba la autoridad litúrgica con el respeto debido a un muchacho que, hasta hace poco, era solo un hijo, un alumno, un amigo. Tardó unos segundos en reaccionar. Primero, dejó de mover los dedos. Luego, lentamente, levantó la cabeza hasta encontrar mis ojos. Su rostro era el mismo que había visto semanas atrás, pero algo en la organización de sus rasgos había cambiado. Los músculos parecían sostener una expresión que no le pertenecía del todo, como si estuviera prestando la cara a otra presencia. Cuando habló, su voz salió ronca, cargada de noches en vela, pero las palabras estaban medidas, elegidas con cuidado. «Ya era hora de que vinieras tú solo», murmuró. «Con tantos espejos, siempre hay demasiada gente mirando». No miró directamente la sábana, pero sus ojos se desviaron, apenas 1 milímetro, hacia el lado donde sabía que estaba el espejo, como quien revisa que su aliado no haya cambiado de posición. No respondí al comentario. El ritual enseña a no entrar en diálogo improvisado antes de comenzar las oraciones. En lugar de eso, abrí el libro, tracé la señal de la cruz sobre mí y sobre él, y empecé por las invocaciones iniciales, pidiendo protección para todos los presentes, incluidos quienes rezaban fuera. A medida que recitaba las palabras latinas, el aire del cuarto pareció espesarse, no tanto por una caída de temperatura, sino por una densidad nueva, como si cada sílaba añadiera una capa invisible entre nosotros y las paredes. Rafael cerró los ojos y sus labios comenzaron a moverse en silencio, pero esta vez no eran palabras que correspondieran a la oración. Parecían responder a otra voz, una que solo él escuchaba, como si estuviera traduciendo en paralelo lo que yo decía hacia alguien detrás de la tela. Fue entonces cuando la sábana sobre el espejo se movió por primera vez. No fue un sacudón espectacular, sino un temblor mínimo, como el de una cortina que respira. Sin que hubiera corriente de aire perceptible, la tela se infló apenas hacia afuera, como si algo detrás hubiera exhalado con fuerza contenida. El hermano que me acompañaba dio un paso atrás, instintivo, y yo levanté la mano libre para indicarle que se mantuviera donde estaba. No podíamos permitir que el miedo nos empujara hacia la puerta. El cuarto era nuestro campo de batalla, pero los espejos, incluso cubiertos, seguían siendo terreno del enemigo. Redoblé el ritmo de las oraciones, pasando de la simple invocación a las fórmulas de expulsión, no porque creyera que bastaba con recitarlas como un conjuro, sino porque, en ese punto, cada palabra era una cuerda que arrojábamos hacia Rafael para evitar que se hundiera más. La respuesta no se hizo esperar. Rafael empezó a reír, al principio en un hilo de voz, luego con más volumen, pero no miraba ni al crucifijo ni a mi rostro. Reía en dirección al espejo cubierto. «Dice que le has dejado a oscuras», murmuró, entre risas que no parecían propias de su edad, que nunca lo habían tratado así, como a un muerto. La elección de la palabra muerto no era casual. Cubrir espejos ha sido, durante siglos, un gesto ligado al luto en muchas tradiciones, para que el alma del difunto no se quede atrapada en el reflejo. «¿Y tú, a quién crees que estás velando hoy?», añadió con un brillo frío en la mirada. Por un instante, tuve que anclar mi atención en el sonido de las voces de la familia rezando afuera para no dejar que la provocación atravesara la coraza que años de experiencia habían levantado. Decidí acercarme unos pasos más a la sábana. No la toqué, pero me situé frente a ella, de espaldas a Rafael, sujetando el crucifijo entre la tela y mi pecho, como si interpusiera una figura que la tela no podía ocultar. Sentí un frío distinto, no tanto ambiental como puntual, concentrado detrás de la tela, como si el aire estuviera más denso dentro del marco que en el resto del cuarto. Comencé a recitar directamente las fórmulas mayores de exorcismo, ordenando que cualquier presencia que se hubiera anclado en ese objeto fuera desprendida, obligada a manifestarse a la luz, no en la comodidad de una superficie que le permitía observar sin ser vista. Detrás de mí, oí como Rafael jadeaba, no como quien se asfixia, sino como alguien que corre en un lugar sin moverse del sitio, y la cama, vacía, dio un leve salto, como si un cuerpo invisible se hubiera dejado caer sobre ella de espaldas. El punto de quiebre llegó con algo que no esperábamos. Mientras yo seguía de espaldas a Rafael,
Centrado en el espejo cubierto, el hermano soltó un susurro ahogado. «Padre, mire, el suelo». Sin girarme del todo, bajé la vista. A los pies de la sábana, donde la tela rozaba la madera, una línea oscura, fina, se iba extendiendo hacia afuera, como una sombra alargándose centímetro a centímetro. No era el reflejo de nada. Era como si el negro del interior del marco estuviera derramándose por debajo de la tela hacia la habitación. «No la pises», ordené en voz baja, más al muchacho que a mí mismo. Seguí rezando, pero en mi mente se formó una certeza incómoda. Aunque hubiéramos cubierto todos los espejos, no habíamos impedido que lo que vivía en ellos aprendiera a salir por las rendijas. Y aquella noche, lo que estaba en juego ya no era solo el cuerpo de Rafael, sino la forma misma en que esa casa había aprendido a mirarse. La sombra que se deslizaba desde debajo de la sábana no dejó de crecer. Avanzaba lenta, como un derrame de tinta espesa, buscando las juntas entre las tablas del suelo. No tenía volumen, pero ocupaba espacio. Era una oscuridad más densa que la penumbra del cuarto, una mancha que parecía absorber la poca luz que quedaba. Rafael la miraba con una mezcla de fascinación y alivio, como si al verla salir pudiera descansar por fin de sostenerla dentro de sí. «Le gusta este lado», murmuró con voz doble, una capa de adolescente agotado y otra de algo muy antiguo que usaba su lengua como si la estuviera probando. «Dice que nada lo refleja mejor que el miedo». No podía permitir que aquella cosa avanzara sin oposición. Retrocedí un paso justo antes de que la sombra alcanzara la punta de mi zapato, manteniendo el crucifijo entre el derrame oscuro y mi cuerpo, como quien interpone un pedazo de hierro al paso de un líquido corrosivo. El hermano, pegado a la pared, contenía la respiración para no soltar un grito. Sus ojos saltaban del suelo a la sábana, de la sábana a Rafael. Redirigí la oración, ya no solo contra todo espíritu inmundo en general, sino nombrando explícitamente cualquier presencia que hubiera tomado los espejos como morada, ordenándole que se sometiera, no a mi voz, sino a aquel en cuyo nombre la pronunciaba. A medida que repetía las fórmulas, la sombra parecía vacilar, como una lengua de humo que no encuentra por dónde seguir extendiéndose. Pero no retrocedía, se acumulaba en el borde, buscando otra salida. Rafael empezó a balbucear palabras en un idioma que no identifiqué de inmediato. No sonaba a latín, ni a ninguna lengua moderna. Eran sílabas duras, con un ritmo antiguo, como si imitara fonemas aprendidos de muy lejos. Lo inquietante no era solo la lengua, sino la dirección de sus ojos. Ya no miraba la sábana ni el suelo, me miraba a mí, y detrás de mi cuerpo, como si estuviera viendo algo que se erguía a mis espaldas. «No quiere espejo, quiere carne», dijo de pronto en un español impecable, y sus labios se curvaron en una sonrisa que le quedaba mal, como si su rostro no estuviera hecho para ese gesto. «Dice que tu nuca también refleja lo que no ves». Un escalofrío perfectamente humano me recorrió la espalda, pero me negué a girar. Había pasado demasiados años enseñándome a no obedecer ese tipo de sugerencias. En ese punto los sonidos de la casa comenzaron a participar. Desde el pasillo llegaban crujidos secos, como si alguien caminara descalzo muy despacio, de espaldas, arrastrando los talones. La madera devolvía ese ritmo con eco, creando la ilusión de varios pasos superpuestos. A continuación, se oyó el golpe breve de un objeto pequeño contra la pared, y luego el chillido bajo de bisagras en alguna puerta que no habíamos tocado. No había viento que justificara esos movimientos. Era como si la casa estuviera probando sus límites, ahora que la habíamos privado de sus reflejos, tanteando qué más podía usar para hacerse oír. Las voces de la familia, rezando en la planta baja, se volvieron más rápidas, atropelladas, como si intentaran cubrir esos ruidos con palabras conocidas. Entonces sucedió algo que, años después, sigo sin poder explicar del todo. La sábana, que hasta entonces apenas había respirado, se pegó un instante al marco del espejo como si fuera absorbida hacia adentro. Y en esa fracción de segundo pude ver, dibujada contra la tela, una silueta invertida, un cuerpo de pie al otro lado del vidrio, con los brazos estirados hacia afuera, como quien apoya las manos en la superficie intentando empujarla. No distinguí rasgos, solo proporciones. Era más alto que Rafael, más ancho de hombros, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado,
como si estudiara el cuarto a través de la tela. Ese contorno duró lo que dura un parpadeo. En cuanto terminé la siguiente invocación, la sábana volvió a caer suelta, como si nada la hubiera tocado. Pero la sombra del suelo, en lugar de crecer, comenzó a replegarse hacia el marco, arrastrándose al revés, como si algo hubiera sido obligado a retroceder a su origen. Apenas tuve tiempo de registrar ese cambio cuando Rafael se abalanzó hacia adelante. No lo hizo sobre mí ni sobre el crucifijo. Se lanzó hacia la sábana, brazos extendidos, como si quisiera arrancarla de un tirón. El hermano reaccionó primero, sujetándolo por los hombros, pero el muchacho parecía momentáneamente más pesado de lo que su cuerpo podía justificar, como si cargara con alguien encima. «Déjalo ver», gritaba con voz ajena, más grave, que no parecía salir de sus pulmones, sino de algún hueco más profundo. «Si no se mira, no es real. Y tú sabes que sí lo es». No era la lógica de un enfermo. Era la trampa de algo que conocía demasiado bien la necesidad humana de comprobar con los ojos lo que teme. Tuve que elegir en un segundo: ayudar al hermano a contener a Rafael o proteger la sábana. Opté por lo segundo. Me interpuse entre ellos y el espejo cubierto, levantando el crucifijo con una mano, y con la otra, presionando la tela contra el marco, como si temiera que, al soltarse, se convirtiera en una puerta totalmente abierta. Sentí claramente, a través de la tela, una resistencia elástica, como si no tocara madera sino una superficie ligeramente hundida, viscosa, que cedía un poco antes de oponer fuerza. Redoblé las palabras del ritual, concentrándome en cada verbo imperativo, en cada ordeno, expulso, prohíbo, no como fórmulas mágicas, sino como martillazos repetidos sobre un mismo punto. Detrás de mí, oía el forcejeo de los dos cuerpos en el suelo, el jadeo del hermano, las risas entrecortadas de Rafael, que ahora se mezclaban con un llanto breve, infantil, que no le pertenecía. En medio de ese caos, la casa encontró otro recurso. Desde el pasillo llegó el ruido inconfundible de vidrio vibrando. Era el sonido de espejos cubiertos golpeando levemente contra la pared, como si alguien los hubiera empujado por detrás. Primero uno, luego otro, y otro más, en diferentes habitaciones, componiendo un coro irregular de cristales temblando bajo la tela. La sensación era la de estar rodeados por un conjunto de ventanas que alguien golpeaba desde el exterior, pidiendo entrar. La madre gritó desde abajo el nombre de Rafael sin poder contenerse, y esa grieta emocional fue aprovechada de inmediato. El muchacho dejó de reír y con una voz que imitaba a la perfección el timbre de ella, susurró desde el suelo: «Mamá, destápalo solo un segundo. Quiero verte bien». No hubo respuesta verbal, pero el silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. Imaginé con demasiada claridad la escena en la planta baja. La madre parada frente a algún espejo cubierto, mano extendida hacia la tela, luchando entre la obediencia a mi orden y el instinto de comprobar que la voz que había oído no venía solo de arriba. Esa posibilidad me obligó a ampliar la batalla. Ya no era solo el cuarto, era la casa entera. Elevé la voz en la oración, no gritando, pero sí dejando claro que ya no hablaba solo a lo que estaba en este cuerpo, sino a cualquier presencia que se hubiera anclado en vidrio, marco o reflejo, ordenándole que se retirara no solo de Rafael, sino también de todos los espejos tapados, como quien evacúa un edificio completo y no una sola habitación. Las vibraciones en el pasillo se hicieron más intensas durante unos segundos, y luego empezaron a espaciarse, como golpes que pierden fuerza. El agotamiento comenzó a hacerse sentir. El sudor me corría por la espalda bajo la sotana. Las manos me temblaban no de miedo, sino de esfuerzo sostenido, de mantener la mente fija en cada palabra sin permitir que ninguna imagen sugerida por aquella voz se filtrara en mi imaginación. Rafael, poco a poco, dejó de forcejear. Su cuerpo se fue aflojando en brazos del hermano hasta quedar medio recostado contra la pared, respirando con dificultad. Sus ojos, enrojecidos, se abrían y cerraban como si pesaran demasiado, y, por primera vez en toda la noche, miró la sábana no con complicidad, sino con algo que se le parecía al rechazo. «No, no lo destapen», alcanzó a decir, esta vez con su voz, limpia, quebrada. «Cuando me miro, no soy yo el que vuelve primero».
Esa frase, más que todas las manifestaciones anteriores, confirmó que la guerra no era solo contra algo externo. También se libraba en la percepción que él tenía de sí mismo. Sabía, por experiencia, que el ritual podía prolongarse aún horas. Esa noche, sin embargo, comprendí que la clave no estaría solo en expulsar, sino en cerrar. Habíamos impedido que el espejo se exhibiera, pero no habíamos roto del todo la relación que Rafael tenía con él. Mientras continuaba con las oraciones, ya empezaba a trazar mentalmente el siguiente paso. No bastaría con cubrir ese vidrio y quizá destruirlo. Habría que enseñar a esa familia a vivir sin depender de su propio reflejo para saber quiénes eran. Porque lo que se había manifestado en ese cuarto no era solo un demonio del espejo, sino la suma de años de miradas dirigidas a la superficie equivocada. Y esa parte del exorcismo, la que nadie ve, es la que suele durar más que cualquier noche de ritual. Hubo un momento, en medio de aquella noche, en que el cuarto pareció rendirse. No hubo gritos finales ni objetos volando contra las paredes. Lo que hubo fue un silencio distinto, como cuando una máquina que lleva horas encendida se apaga de golpe y uno descubre, recién entonces, cuánto ruido hacía. Rafael respiraba con dificultad, pero ya no se movía como antes. La sábana sobre el espejo había dejado de hincharse, y la sombra derramada en el suelo se había replegado por completo hacia el marco. Aún así, la sensación de amenaza no desapareció. Era como si el peligro hubiera pasado de estar delante de nosotros a esconderse apenas un paso detrás de la superficie, esperando que alguien cometiera el error de levantar la tela. Decidí hacer algo que muchos considerarían imprudente. Sin descubrir el espejo, me arrodillé frente a él, de espaldas a Rafael, y apoyé la frente sobre la tela, como quien reza ante una puerta cerrada. No buscaba sentir nada, no quería provocar nuevas manifestaciones. Quería que quedara muy claro para lo que fuera que estuviera al otro lado, que no iba a negociar ni a mirar, que mi postura ante ese objeto sería la misma que ante un féretro: respeto, firmeza y despedida. Recité en voz baja oraciones de renuncia y rechazo a cualquier vínculo establecido a través de ese espejo, mencionando específicamente los actos que Rafael había realizado frente a él. Conversaciones, invocaciones inconscientes, juegos de repetición de su propia imagen. Era como ir desatando, uno por uno, los nudos de una cuerda que él no recordaba haber atado. Detrás de mí, Rafael empezó a hablar, muy despacio. No eran insultos ni burlas, eran frases cortas, casi confesiones, dichas como quien recuerda cosas que no quería admitir ni ante sí mismo. Habló de noches en las que se quedaba mirándose durante horas, buscando en la cara del reflejo a alguien que no se sintiera tan cansado, tan insignificante. Dijo que, al principio, le reconfortaba imaginar que había otro él al otro lado, más fuerte, más decidido, más capaz de decir lo que él callaba. Pero que con el tiempo empezó a tener la impresión de que ese otro le respondía con microgestos que él no recordaba haber hecho. Una sonrisa que tardaba un segundo más en aparecer, un parpadeo fuera de ritmo, una inclinación de cabeza que no le había ordenado a su cuello. Mientras escuchaba, entendí que el exorcismo ya no era solo expulsar un intruso, sino ayudarlo a recuperar la frontera entre su identidad y aquello que había dejado entrar por la vía de la autoimagen deformada. La casa, mientras tanto, parecía observarnos en silencio. Los ruidos habían cesado casi por completo. Solo de vez en cuando algún mueble crujía a lo lejos, como si se acomodara después de haber sido desplazado desde dentro. Los espejos cubiertos en las otras habitaciones seguían vibrando levemente de vez en cuando, pero el coro de golpes desordenados había desaparecido. Pedí al hermano que llamara a los padres para que se acercaran hasta la puerta, sin entrar todavía. Quería que oyera lo que Rafael estaba contando sobre su relación con el espejo, no para humillarlo, sino para que entendieran que no se trataba de una posesión repentina caída del cielo, sino de un proceso en el que ciertas heridas internas habían sido aprovechadas y amplificadas. Sin esa conciencia, cualquier alivio que lográsemos esa noche sería parcial. Cuando estuvieron todos reunidos detrás del umbral, les pedí que se sentaran en el suelo del pasillo, a la vista de Rafael, pero sin cruzar la línea de la puerta. Era importante que él los viera como testigos y no como espectadores ocultos.
Les invité a rezar no solo por su la casa, parecía cansarse al mismo ritmo que nosotros. Los golpes en los espejos cubiertos se volvieron más espaciados, los crujidos del pasillo menos insistentes, como si algo hubiera entendido que no conseguiría que nadie destapara el vidrio aquella noche. Pero ese descenso de ruido no significaba paz. Al contrario, traía consigo una quietud densa, el tipo de silencio que en otros casos había precedido a los ataques más sutiles. Rafael seguía medio recostado contra la pared, los ojos entreabiertos, respirando con dificultad, como si acabara de correr una distancia que su cuerpo no conocía. Cada vez que pronunciaba su nombre, respondía con un leve movimiento de cabeza, pero había momentos en que su mirada se desviaba sin aviso hacia la sábana, como si algo en él siguiera escuchando una llamada que los demás no oíamos. Decidí cambiar de posición y me arrodillé frente a él, dejando el crucifijo a la altura de sus ojos. No era un gesto teatral. Necesitaba que su atención se fijara en algo distinto a la tela del espejo, que su mirada tuviera otro eje. «Rafael, mírame», le pedí, esta vez sin fórmulas, en un tono que he usado más veces en confesión que en exorcismo. «Dime qué ves cuando te miras ahí», añadí, señalando no la sábana, sino el crucifijo. Sus pupilas tardaron en enfocarse, como si el camino entre el objeto y su reconocimiento estuviera más largo de lo normal. «No se queda quieto», murmuró al fin. «Siempre vuelve primero otra cosa, y luego llego yo, tarde, como si alguien me estuviera usando de excusa para cruzar». Esa descripción, aunque envuelta en lenguaje confuso, coincidía demasiado con otros relatos de gente que sentía que algo los miraba primero desde el otro lado. Mientras hablábamos, mantuve una parte de mi mente atenta al resto de la casa. El piso no había dejado de transmitir información. De vez en cuando se oía una vibración leve, como cuando pasa un camión a lo lejos, solo que no había tráfico en esa calle a esa hora. El silencio de la familia abajo también tenía textura. Ya no era el murmullo nervioso de oraciones atropelladas, sino un rezar más lento, casi mecánico, el de quienes empiezan a ser absorbidos por el cansancio y el hábito. Sabía que no podíamos prolongar la parte más intensa del ritual indefinidamente. La resistencia del cuerpo y de la mente tiene límites, incluso cuando uno se apoya en algo más grande que sí mismo. Pero también sabía que encerrar algo a medias es peor que no haberlo tocado. Los espejos cubiertos eran, en ese momento, tanto protección como recordatorio de que el trabajo seguía inacabado. Pasé entonces a una parte del ritual que muchos consideran secundaria, pero que en estos casos se vuelve central: las renuncias. No bastaba con decirle a eso que se fuera. Rafael tenía que, en la medida de sus fuerzas, soltar los pactos pequeños que hubiera hecho sin darse cuenta. Le pedí que repitiera, frase por frase, que renunciaba a cualquier voz que hablara a través de los reflejos, a cualquier curiosidad malsana que le hubiera hecho pasar horas mirándose en el espejo buscando algo más que su propio rostro. Cada vez que intentaba repetir, la voz se le cortaba en una palabra concreta: mío. Cuando debía decir mi alma, se atragantaba en el mí, como si esa sílaba le pesara demasiado en la lengua. Tuvimos que partir la frase en trozos más pequeños, como quien alimenta a un enfermo con cucharadas diminutas, hasta que consiguió decir completo, en voz baja pero clara, que se pertenecía a sí mismo menos de lo que se pertenecía a Dios. La sábana sobre el espejo pareció resentir esa declaración. Sin llegar a agitarse, se tensó, como si una corriente de aire hubiera pasado por detrás, tirando de la tela hacia adentro. El borde inferior se pegó por un momento al suelo, ocultando la rendija por la que la sombra se había derramado antes. Y eso, lejos de tranquilizarme, me hizo entender que la conexión principal seguía ahí, solo que más contenida. Había algo en esa tela que ya no era solo tela. Estaba empapada de la atención de todos, cargada de significado, convertida en una frontera simbólica. Si la arrancábamos de golpe, corríamos el riesgo de que aquella tensión acumulada se liberara del peor modo. Si la dejábamos para siempre, corríamos el riesgo de transformar aquel rincón en un santuario del miedo. Tomé la decisión de dar un paso más audaz. Pedí al hermano que saliera un momento del cuarto y llamara al padre, dejando a la madre sola abajo para cuidar a los otros hijos. Cuando ambos entraron, les expliqué,
con la mayor calma que pude, que necesitaba que uno de ellos estuviera presente cuando enfrentáramos el espejo de nuevo, pero no como espectador, sino como testigo responsable. No se trataba de exponerlos por morbo, sino de evitar que, más adelante, la historia de aquella noche se redujera para ellos a algo que el sacerdote hizo en el cuarto de nuestro hijo, mientras nosotros rezábamos fuera. El padre aceptó, temblando, colocarse de pie junto a la puerta, sin cruzar la línea imaginaria que separaba la parte del cuarto donde estábamos nosotros de la zona del espejo. Su mera presencia era un recordatorio silencioso de que Rafael tenía raíces en este mundo más fuertes que cualquier vínculo con una superficie brillante. Reanudé entonces las oraciones, pero esta vez alternándolas con frases dirigidas directamente a Rafael como persona. Le recordé, en voz alta y delante del padre, quién era antes de todo aquello. Hijo, hermano, estudiante, chico que se reía de su propio reflejo por sentirse demasiado flaco frente al espejo del baño. No estaba improvisando terapia. Estaba reforzando, en plena batalla espiritual, la identidad de que aquello tentaba morder. Cada vez que mencionaba un recuerdo cotidiano, una cena, una risa compartida, un gesto concreto, el rostro de Rafael parecía recuperar por un instante una expresión más coherente con su edad. Era como si su memoria fuera otra superficie donde lo que había entrado a través del espejo ya no mandaba con la misma facilidad. En un momento dado, mientras yo hablaba, sentí que el ambiente del cuarto cambiaba de manera casi imperceptible. No fue un ruido ni un golpe, sino un alivio mínimo en la presión sobre los oídos, como cuando baja la altitud. El olor metálico se empezó a diluir, dejando solo el de sudor, madera vieja y humedad normal. Rafael dejó caer la cabeza hacia adelante, y por un instante pensé que había perdido el conocimiento. Pero cuando le toqué el hombro, reaccionó con un sobresalto muy humano, llevándose la mano al pecho y preguntando, con voz rasposa, ¿ya está? No le mentí. No del todo, respondí. Pero algo importante ya no tiene la misma fuerza. Y mientras lo decía, noté que la tela sobre el espejo había perdido esa tensión interna, colgando de nuevo como lo que era. Una simple sábana. Sabía que muchos exorcismos no terminan con un gran clímax, sino con una suma de pequeños descensos. Sin embargo, todavía quedaba una decisión concreta por tomar en esa habitación. ¿Qué hacer con el espejo cuando termináramos? Podríamos romperlo, claro, y más de una vez lo había hecho en otros casos, pero la experiencia me enseñara que destruir o objeto no destruye automáticamente o vínculo que apesó a Criou como aquilo que vi en él. Así que tomé una opción intermedia. Declaré, en voz alta, frente a Rafael y frente al padre, que aquel espejo no volvería a colgarse en esa casa. Sería retirado, envuelto, y trasladado a un lugar donde nadie lo usaría para verse, y donde, después de ciertas oraciones adicionales, dejaría de ser otra cosa que vidrio inerte. No era un gesto mágico, sino pedagógico, obligar a la familia a reorganizar su vida, sin ese centro de mirada al que habían acudido tantas veces, sin saber quién más respondía desde el fondo. Cuando salimos del cuarto, la sensación en el pasillo era distinta de la de al subir. Sin los espejos descubiertos, seguía siendo un espacio estrecho y algo triste, pero ya no daba la impresión de estar lleno de ojos. Los pasos no parecían acompañados por ecos adicionales, y la luz amarilla, aunque pobre, no se sentía dócil a ninguna voluntad ajena. La madre nos esperaba al pie de la escalera, con el rosario enredado en los dedos. Al ver a Rafael bajar, tambaleante pero consciente, llevó una mano a la boca, como si contuviera un sollozo que vino de muchos días atrás. Aún no sabíamos cómo dormirían esa noche, ni qué haría el silencio con lo que había pasado, pero al menos, por primera vez en semanas, no había ningún vidrio listo para devolverles una versión distorsionada de sí mismos. El espejo que casi devoró aquella casa terminó sus días cubierto de polvo, apoyado en un depósito que olía a madera vieja y cera fría. No hubo ningún ritual de despedida, ni martillazos dramáticos que lo hicieran estallar en 1000 fragmentos. Una noche lo dejaron allí, envuelto todavía en la misma sábana con la que había salido de la casa. Y poco a poco, dejó de ser tema de conversación en los pasillos. La amenaza no se apagó con un estruendo, sino con la indiferencia lenta de quienes descubren, día tras día, que pueden vivir sin preguntarle al propio reflejo si siguen existiendo. En la casa de Rafael, el miedo se transformó en hábitos discretos.
Durante mucho tiempo, nadie pasó delante de un vidrio sin sentir un pequeño escalofrío en la nuca, ese reflejo automático del cuerpo que recuerda sombras que ya no están ahí. Las ventanas permanecieron con las cortinas a medio cerrar durante algunas semanas, no como barricadas contra lo que mira de vuelta, sino como una forma de aprender a soportar una luz menos pulida, menos filtrada por superficies lisas. El gran espejo del pasillo nunca volvió a su lugar. En el espacio donde antes devolvía la imagen de quien subía las escaleras, colgaron fotografías en papel mate, sin cristal delante, escenas en las que nadie posa, momentos en los que la familia aparece ligeramente desenfocada, con los ojos a medio cerrar y la risa sin terminar. Era una pared que ya no prometía devolver a nadie mejorado. Solo recordaba que habían sido reales en otros días. Rafael tardó más en reconciliarse con su propio rostro. Al principio, evitaba cualquier superficie en la que pudiera verse: chapas metálicas mojadas por la lluvia, puertas barnizadas, escaparates apagados por la noche. Aprendió a afeitarse con una mano insegura, guiado más por el tacto que por la vista, y a comprobarse el pelo usando el reflejo impreciso de la pantalla negra del teléfono, como si un contorno borroso fuera todo lo que necesitaba saber sobre sí mismo. Poco a poco, sin embargo, se dio cuenta de que el mundo estaba lleno de espejos que no pedían permiso. Puertas de ascensores, ventanas de autobuses, los ojos brillantes de quienes lo saludaban. Y, una de esas mañanas cualquiera, camino al trabajo, se sorprendió mirando el vidrio del metro y por un instante no buscó en el fondo de ese cristal ningún otro movimiento que no fuera el suyo. No hubo revelación, ni mensaje oculto escrito con vaho en la superficie. Lo que le asustó, en esa fracción de segundo, fue justamente la ausencia de cualquier cosa extraordinaria. Solo estaba él, un poco más cansado, el ceño fruncido por la prisa de llegar a tiempo. Un reflejo que no se retrasaba ni se adelantaba ni una fracción más de lo esperado. El recuerdo de la sombra escurriéndose por debajo de la sábana seguía viviendo en algún rincón del cuerpo, como un músculo que, recuerda, una vieja lesión cuando cambia el tiempo, pero ya no mandaba. Había dejado de ser amenaza inmediata para convertirse en un límite invisible. Una línea que él sabía que podía cruzar de nuevo si volvía a creer que el espejo tenía respuestas que la vida se negaba a darle. El sacerdote que lo ayudó siguió escuchando historias de gente que juraba ver cosas en superficies pulidas. Algunos hablaban de rostros que se retrasaban un segundo, otros de bocas que formaban palabras distintas a las dichas, otros del simple pavor de tener que enfrentarse cada mañana a su propia cara antes de salir de casa. Con el tiempo, empezó a notar que detrás de casi todos esos relatos había menos maldiciones antiguas, y más soledad, menos leyendas heredadas, y más horas silenciosas pasadas frente a un brillo que nunca responde, solo replica. No dejó de hacer oraciones ni de cubrir vidrios cuando era necesario, pero empezó a insistir en una especie de exorcismo paralelo. Enseñar a cada uno a buscar quién es en las relaciones, en los gestos, en las responsabilidades, y no solo en ese marco donde el propio rostro se ofrece como único ídolo disponible. El tiempo, que no teme a demonios ni a mitos, se encargó de desgastar la nitidez de los acontecimientos. Los hermanos menores de Rafael crecieron escuchando la historia como quien oye un cuento mal recordado de pasillo. Hubo una época en que un espejo casi nos arruina la vida. Ellos se reían, ponían los ojos en blanco, preguntaban, ¿cómo que casi? Y alguien siempre cambiaba de tema antes de describir la sombra, la voz duplicada, la sábana pegada al vidrio por dentro. El propio Rafael, cuando lo recordaba, lo hacía en fragmentos. Un olor metálico, un frío atorado en el marco de la puerta, el esfuerzo absurdo de decir yo, sin sentir que la palabra venía de otra parte. No era olvido completo, sino una especie de edición íntima. Se dejaba afuera todo lo que convertiría el episodio en espectáculo. Se conservaba solo lo suficiente para seguir teniendo cuidado. Con los años, cada vez menos personas sabían señalar cuál había sido, exactamente, el espejo prohibido que sacaron de la casa. El depósito donde descansaba se llenó también de sillas cojas, cajas sin etiqueta y adornos de fiestas pasadas. La sábana que lo cubría se manchó de humedad, dibujando mapas de islas amarillentas. Una tarde cualquiera, un empleado nuevo abrió la puerta, vio aquel bulto apoyado en la pared
y preguntó si debía tirar ese mueble viejo. Nadie supo responder con certeza si seguía siendo peligroso, si valía la pena conservarlo, si aquel vidrio, sin miradas diarias que lo alimentaran, continuaba siendo algo más que arena prensada y metal. Al final lo dejaron allí mismo, no por respeto, sino por pereza. Y esa forma tan prosaica de desinterés fue, sin que lo supieran, el gesto más contundente de todos. Porque lo contrario de adorar un espejo no es romperlo con furia, es simplemente dejar de necesitarlo. Lo contrario de temer una superficie embrujada no es vigilarla para siempre, sino permitir que, en algún momento, se convierta en una cosa más olvidada en un rincón, incapaz de decidir el rumbo de nadie. En aquella familia, el verdadero milagro no fue la noche en que una sombra retrocedió hacia el marco, sino los días siguientes en que cada uno eligió, muchas veces sin pensarlo, mirar en otra dirección cuando necesitaba recordar quién era. Si alguien entrara hoy en esa casa sin conocer la historia, quizás solo notaría la ausencia de grandes espejos y pensaría que es una manía decorativa. Paredes llenas de fotos torcidas, vidrios pequeños, reflejos imperfectos. Tal vez le llamaría la atención una cruz discreta junto a la puerta, el gesto casi automático con el que los moradores la tocan con la punta de los dedos antes de salir. No sabría que, para ellos, ese gesto sustituyó a aquella mirada rápida y ansiosa que, antes, lanzaban a su propio rostro para comprobar si seguían en su sitio, y se iría sin darse cuenta de que, en un mundo lleno de pantallas y escaparates, había allí una casa que había aprendido, a la fuerza, a no convertir el reflejo en el centro de su fe,